Accesión. La accesión es una de las formas particulares de adquirir el dominio, de adquirir el derecho de propiedad, mediante el cual el propietario de un bien adquiere todo lo que produzca este bien, pero todo lo que surja o se le incorpore natural o artificialmente. Entonces, empiezo a resaltar ciertas cosas, lo que produzca o lo que se incorpore. Está contemplado en Costa Rica en el Código Civil, artículos 505 a 519. Y su principio rector es básicamente el siguiente: lo accesorio cede a lo principal. Lo accesorio sigue la suerte del principal. La accesión es un modo de adquisición originario donde el efecto adquisitivo no depende de la titularidad de un anterior propietario, sino exclusivamente de un hecho o de un acto mismo del que adquiere. O sea, que no hay una transmisión de un propietario a otro propietario, sino que a propósito de un hecho o un acto del que adquiere, es que se configura ese modo de adquisición. Podemos partir de una definición de Rafael de Pina: derecho en virtud del cual el propietario adquiere todo lo que los bienes producen o se le incorporan natural o artificialmente. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije. Propietario adquiere lo que los bienes producen o lo que se incorpora a esos bienes en forma natural o artificial. Entonces, ¿cuál es el principio de la accesión? El principio rector que les había indicado. Accessorium sequitur principale. Lo accesorio sigue a lo principal. Claro, a través de esta presentación vamos a ver qué es accesorio y qué es principal. Pero lo cierto es que el principio es que lo accesorio sigue a lo principal. Debemos también destacar que la accesión es una facultad del dominio. O sea, no es solo una forma de adquirir la propiedad, sino que además es una facultad que otorga el dominio. El artículo 505 del Código Civil costarricense indica en lo que interesa. El derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra, sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie y a lo que está debajo. O sea, que cualquier cosa que nazca en esa propiedad me da la posibilidad de adquirirla. Ahora, ¿qué tipos de accesión existen? Debemos señalar dos tipos de accesión. La accesión por producción y la accesión por incorporación. La accesión por producción: el propietario de una cosa se hace dueño de todo lo que ésta produzca. Mientras que en la accesión por incorporación hay una unión o algo se agrega de una cosa a otra de una manera prácticamente inseparable o en muchas ocasiones totalmente inseparable. Y entonces no se puede destruir la cosa. Dentro de la accesión por incorporación tenemos tres tipos: accesión por incorporación de inmueble a inmueble, accesión por incorporación de mueble a inmueble y accesión por incorporación de mueble a mueble. En el primer caso,
De bien inmueble a bien inmueble, hablamos de aluvión, abulsión, cambio del curso del río, formación de islas. De mueble a inmueble, hay 6 diferentes hipótesis que ya veremos, más una un tanto diferente que es la accesión invertida por construcción extralimitada. Y de mueble a mueble veremos la unión, la mezcla y la especificación. Otra posible clasificación de los tipos de accesión es la accesión natural y la accesión artificial. Entonces es menester indicar que cuando hablamos de accesión por producción o accesión por incorporación de inmueble a inmueble, de mueble a inmueble, de mueble a mueble, es también factible al mismo tiempo indicar que la accesión de que se trata sea natural o sea artificial. Evidentemente artificial es aquella en la que hay mano del hombre. Veamos cada caso. Accesión por producción. Es una forma de adquirir la propiedad de todo lo que una cosa da por sí misma, ya sean estos frutos naturales, industriales o civiles, y que el propietario adquiere en virtud del principio rector de la accesión, o sea, de que lo accesorio sigue a lo principal. De manera que si un árbol de naranja produce naranjas por una accesión por producción, el propietario adquiere esa naranja. Si en una tierra nace un árbol, por accesión, por producción, el propietario adquiere ese árbol. Su fundamento está en las utilidades que la cosa da para su dueño. Este tiene derecho entonces a adquirir y disfrutar todas aquellas utilidades que un bien da de sí. Entonces, veamos ejemplos. Las frutas de un árbol que nacen de vez en cuando. O sea, imaginémonos que hay un árbol y una vez al año o de vez en cuando este árbol produce limones ácidos. Bueno, estos limones van a pasar a ser del dueño del árbol, que es el dueño del terreno, y eso sucede por accesión, por producción. El maíz de una milpa sembrada por el propietario, por ejemplo, que son frutos industriales. Y por supuesto el pago de arrendamiento de una casa, que son frutos civiles. Por otro lado, tenemos la accesión por incorporación de inmueble a inmueble, donde tenemos la aluvión, abulsión, cambio de curso del río, formación de una isla, y todos estos están basados en la ley de aguas. Entonces, debemos estudiar el artículo 84 de la ley de aguas en relación con el aluvión, el artículo 81, 86 y 87 para abulsión, los artículos 78 y 79 para cambio de curso de un río y el artículo 83 para la formación de islas. Aluvión. La aluvión es el acrecentamiento que, por efecto de la corriente de las aguas, experimentan los predios ribereños de los ríos al depositar paulatinamente aquella en el terreno de legano, arena u otros, por arrastre, tal incremento pasa a pertenecer a los dueños de dichos predios. Entonces vean que estamos hablando de una propiedad que va a ir creciendo porque se le empieza a pegar material
que viene de otro lado, pero es por efecto de la corriente de las aguas y es un depósito paulatino, poco a poco. Y esto se conoce como una accesión natural. Entonces, veámoslo acá. Vamos a asumir, vamos aquí a señalarlo. Vamos a asumir que aquí hay arena y con el paso del río en forma paulatina, se empieza a depositar en otro terreno. Entonces, pasa del terreno del señor Y, que está acá, eso estaba en esta zona que ustedes vieron acá, ¿ok? En esto que estamos marcando acá, y más bien viene a acrecentar esta zona de acá. Pero eso se da, y déjenme repetir, se da con el paso paulatino, despacio, que va haciendo que acrecente en otro lado. Tenemos por su parte la abulsión, que son o es la aportación a los predios ribereños de porciones de terreno o de árboles arrancados procedentes de otro por efecto de la acción lenta y constante de la corriente, sino como consecuencia de la violencia de las aguas. Entonces acá debemos resaltar lo siguiente, es como consecuencia de la violencia de las aguas, no por efecto de la acción lenta y constante, sino como consecuencia de la violencia de las aguas. Y esta también es una accesión natural. Entonces debemos resaltar de acá, en relación con la abulsión, lo siguiente. La porción del terreno es identificable. Entonces, si es identificable y no se ha adherido naturalmente al predio donde terminó, pertenece a su dueño anterior. Ahora, los árboles arrancados y llevados por las aguas son de sus dueños si estos los reclaman dentro del mes del arrastre, y si no, van a pertenecer al dueño del predio. Las ramas, las leñas, etcétera, que sean dejados por las aguas en terreno privado, son del dueño de la finca respectiva. Aquí debemos resaltar en relación con la abulsión, debemos indicar que puede ser de dos maneras. Sí, primero que nada, es una accesión natural, pero podría esa accesión darse ya sea por superposición o porque hay una adherencia en forma, una superposición o se pega de un lado al otro. O sea, es aplicable a la arena, a las plantas y demás cosas, y por eso acá estamos viendo arena, plantas, árboles, ¿verdad? A todo esto es aplicable y todo esto es susceptible de una adherencia natural, que son llevados de un fundo, veamos acá el fundo de Y, a otro fundo, por ejemplo, el fundo de X, pero por la violencia de las aguas. Entonces, la unión de las materias desprendidas se va a verificar de dos modos. Podría ser por adherencia lateral, o sea, el ejemplo que estamos viendo acá, vean cómo esta zona, aquí pasaba el río, y toda esta zona se está despegando. Entonces puede ser por adherencia lateral, que vendría a ser que este árbol, digamos, se pegue
en esta zona que vemos acá. ¿Ok? Y acá hacemos el arbolito. ¿Ok? Esto es una adherencia lateral, porque vean que acá está el límite. O la otra posibilidad es que sea por superposición. Por superposición es que de esta parte que estamos viendo se arranca, se arrancó y cayó encima. Entonces vean, como acá en el segundo ejemplo que estamos dando, aquí está el pedazo de tierra y el árbol y todo caen encima. Vean que está cayendo en esta zona. Eso sería por superposición. Entonces, la diferencia, y por lo cual he decidido mantener ambos en el ejemplo, es que en el caso de la adherencia lateral, podría ser reclamado por el dueño del terreno que fue arrancado. Entonces, el dueño de este terreno que vemos acá, al haberse venido hacia esta zona y estar perfectamente identificable, podría reclamarlo. Mientras que si hay una superposición, como es en el caso que está en amarillo, tenemos el problema que más bien lo que puede haber venido a hacer esto que está acá, porque por supuesto que en el dibujo está en bonito, pero podría más bien haber venido a dañar cualquier cosa que hubiese estado en esta zona. Entonces, más bien la adquiere el dueño del predio ribereño en el cual cayó todo ese material. Siempre en la accesión por incorporación de inmueble a inmueble, también tenemos el cambio de curso del río, que también se le conoce como mutación de cauce. Sí lo encontrarán en alguna doctrina. Si el río varía de cauce por obra de la naturaleza, la zona que deja abandonada corresponde al dueño de la finca atravesada antes de la corriente, a los dueños de los predios ribereños del mismo cauce antiguo, en la extensión que confronta con sus heredades, desde la mitad del albeo, si los fundos ribereños pertenecen a distinto. Entonces, esta también, como es hecha por el mismo río, se considera una accesión natural. Entonces, resumimos, el cauce abandonado o seco le pertenece al propietario de la finca a la cual atravesaba. Si separaba fincas de distinto dueño, la nueva línea divisoria corresponde equidistante de unas y otras. Y el nuevo cauce que se abra en terreno privado pasa a ser dominio público, pero el dueño lo recobra si vuelve a quedar seco. Entonces lo explico acá con ejemplos. Vamos a asumir acá que este es el curso original del río. Aquí tenemos un dueño, Y, y este es otro dueño, que es Y. Eso quiere decir que el río está atravesando la propiedad de Y. En este otro ejemplo que vemos acá, entonces tenemos una zona de puntitos que lo que está haciendo es diciendo que hay un nuevo curso del río. O sea, en lugar de ser este curso que teníamos anteriormente, ahora el río va a venir por esta zona. Esta va a ser aquí la ribera del río. ¿Ven? Esta es una y esta es la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que con el cambio de curso, esta zona que ustedes ven acá con rayas, deja de ser propiedad de Y y va a ser de dominio público. ¿Por qué va a ser de dominio público? Porque por acá, por lo que está con amarillo, ahora está pasando el agua. Esto que estamos viendo acá es el agua del río. ¿Ok? Todo esto es el agua del río. Sin embargo, vamos a tener otra zona, que es la zona marcada acá en blanco, que con el cambio del curso deja de ser de dominio público y se incorpora a la zona de Y. O sea, esta zona que estamos viendo acá. Toda esta zona que ya no es parte del cauce del río, entonces pasa a ser de Y. Ahora veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos que hay un terreno que es de X y hay otro terreno que es de Y. En este caso, entonces, aunque todo esto es o era en un momento dado el cauce del río y por tanto dominio público, al secarse, en forma equidistante pasa a ser la mitad para uno y la mitad para otro. Importante aquí resaltar lo siguiente, aquí tenemos por supuesto una vista, digámoslo, una vista aérea, por llamarlo de alguna manera. Pero acá perfectamente podemos hacer esto. Asumamos que este es el cauce del río, ¿ok? Asumamos que este aquí es la propiedad de X y esta es la propiedad de Y. Entonces, lo vamos a hacer desde el alveo, o sea, desde el centro de del cauce, ¿verdad? Desde el centro del cauce, vamos a verlo de esta manera, ¿ok? De aquí para allá es de X y de acá para acá es de Y. O sea, estamos hablando que esto es esta parte que ven ustedes acá y esto es esta parte que ven acá, solo que con un corte transversal. Y finalmente, en incorporación de inmueble a inmueble, también tenemos la formación de una isla. Estamos hablando primero de las islas, islotes y terrenos que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se forman en los ríos. Y acá quiero resaltar nuevamente, en los ríos. No estamos hablando de las formaciones de islas en el mar, ni tampoco en zona marítimo terrestre. O sea, no estamos hablando de los deltas, por ejemplo, que se hacen en las desembocaduras de los ríos, sino que estamos hablando de acumulación de arrastres que hacen islas, islotes, terrenos dentro de los ríos, pero dentro, o sea, tierra adentro, no en zona marítimo terrestre, no en el mar. Estas acumulaciones, estas islas, islotes, van a pertenecer a los propietarios ribereños más cercanos a la cosa formada o a la de ambos márgenes, si se encuentran en medio del río, dividiéndose en tal caso por la mitad longitudinalmente. Y también es una accesión natural. Entonces lo podemos resumir diciendo que si se acumula suficiente material y se forma una isla, le pertenece al dueño del margen más cercano. Y si se forma en medio de ambas riberas, se divide a la mitad. Cuando se forman por dividirse el río en otra corriente, dejando aislada una finca o parte de ella, el dueño va a conservar su propiedad. Entonces acá lo podemos ver claramente. Estamos hablando de una zona que se va a formar por la acumulación de arrastres y va a crear
una isla. Por eso tenemos acá lo que denominamos un brazo de la corriente, porque la corriente viene para acá y empieza a acumular sedimentos, pero está muy cerca del terreno de X. Entonces, esto va a pertenecer a X. Por eso hablamos no de una isla en el puro centro, sino a propósito de un brazo de la corriente. Pero también se podría estar formando una isla que esté más o menos en el centro. Entonces, si está más o menos en el centro, lo que vamos a hacer es que se va a partir en forma longitudinal, como lo ven acá, en forma longitudinal a través de toda la isla, ¿ok? En donde la mitad va a pertenecer a X y la otra mitad va a pertenecer a Y. Sin embargo, si nos vamos a ver un ejemplo aquí mismo de una isla que se forma cerca de un terreno, vean que acá, por ejemplo, en este ejemplo que estamos dando, estamos viendo que hay arena, sedimentos, etcétera, que está muy cerca de Y. Por tanto, este terreno pertenecería a Y en forma completa. Luego tenemos la incorporación de bien mueble a bien inmueble. Y tenemos dos grandes elementos, diferentes hipótesis que están contenidos en los artículos 506 al 509 del Código Civil, donde nos indica que todo objeto mueble que se arraiga o fija en la tierra con fines permanentes sigue la condición del suelo como accesorio de este. El dueño de la propiedad extiende su dominio a las cosas que ésta se incorpora. Pero hablamos de diferentes hipótesis porque no es lo mismo si está hecho de buena fe o de mala fe. No es lo mismo si los materiales son propios o son ajenos. Y un segundo elemento es la accesión invertida o accesión invertida por construcción extralimitada. Estos son los casos de edificación parcialmente asentada en un terreno ajeno y el edificador que invade el espacio. Entonces, veamos diferentes casos. Partimos del artículo 506 del Código Civil costarricense. Toda siembra, plantación u obra hecha en un terreno se presume hecha por el propietario y que le pertenece si no se prueba lo contrario. Claro, precisamente esto se da a propósito de la accesión por producción. Entonces, con base en el 506, debemos partir de decir, bueno, muy bien, entonces, ¿qué pasa si se prueba lo contrario? El elemento que tenemos ahora que determinar es, si se prueba lo contrario, entonces, ¿cuál es el tratamiento que se debe dar? Todo objeto mueble que se arraiga o fija a la tierra con fines permanentes sigue la condición del suelo como accesorio de este. O sea, que va a ser del propietario. El dueño de la propiedad, el dueño del suelo, extiende su dominio a las cosas que a este se incorporan. Ese es el principio. Ahora bien, cuando hablamos de la accesión de bien mueble a bien inmueble, vamos a partir de tres grandes hipótesis. La incorporación en suelo propio con materiales ajenos, la incorporación en suelo ajeno con materiales propios y la incorporación en suelo ajeno con materiales ajenos. Ahora bien, la incorporación en suelo propio con materiales ajenos puede ser una incorporación de buena fe o de mala fe, lo que nos da entonces acá dos hipótesis. La incorporación en suelo ajeno con materiales propios también puede ser de buena fe o de mala fe, lo que nos da dos hipótesis. Y la incorporación en suelo ajeno con materiales ajenos puede también ser de buena fe o de mala fe,
lo que nos da entonces dos hipótesis. Al final podemos estar hablando de seis hipótesis, seis diferentes opciones que pueden pasar cuando hay una incorporación de un bien mueble a un bien inmueble. Pero además debemos partir de que es a propósito de la incorporación en suelo ajeno con materiales propios que nace lo que se conoce como la accesión invertida. Entonces vamos viendo cada una de las hipótesis. En finca propia, de buena fe y con materiales ajenos. Se adquiere la propiedad de ellos, pero se está obligado a pagar el valor de los materiales, precisamente porque se hizo con buena fe. O sea, yo propietario utilizo materiales ajenos, pero con un elemento de buena fe. Digamos que yo pensé que esos materiales eran míos, para dar un ejemplo. Entonces, voy a adquirir eso que yo sembré o construí, pero estoy obligado a pagar el valor de esos materiales ajenos. Segunda hipótesis, en finca propia, de mala fe y con materiales ajenos. O sea, que estoy utilizando estos materiales ajenos, pero con mala fe. Debo pagar el valor de los materiales, por supuesto, que he utilizado, pero además puedo ser obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que cuando hay mala fe, además se debe resarcir los daños y perjuicios. Pasamos a otras dos hipótesis. En finca ajena, de buena fe con materiales propios. O sea, yo uso mis materiales, mis cosas, mis plantas o mis elementos de construcción de buena fe, pero lo hago en la finca de otro. En este caso, el dueño del terreno tiene derecho a hacer suyo la obra, la siembra, la plantación, pero debe pagarme los materiales y la mano de obra. O sea, debe pagarle a quien construyó, a quien sembró, a quien plantó, debe pagarle esos materiales o puede destruir lo que se hizo. Ahora, si es en finca ajena, pero de mala fe y con materiales propios, el dueño del terreno puede pedir la demolición de la obra, la reposición de las cosas a su estado anterior y además los daños y perjuicios causados a costa del edificante, del que sembró o el que plantó. Ahora, si se desea conservar lo hecho, tiene que reembolsar el valor de los gastos, sean los gastos de materiales y el gasto de mano de obra, o pagar una suma igual al mayor valor que la finca haya adquirido. O sea que se hace un peritaje y se determina cuánto valor adquirió la finca con eso que se sembró o se edificó, y eso es lo que se va a pagar. Y pasamos a las últimas dos hipótesis. En finca ajena, pero ambos de mala fe. O sea, cuando se realiza una obra de mala fe en un fondo ajeno y el propósito y el propietario tiene conocimiento de eso y no se opone, la ley considera que ese propietario tiene mala fe y entonces está autorizando la actividad. Y luego tenemos en finca ajena y con materiales ajenos, o sea, de un tercero. Solo tiene acción contra el dueño del fondo en cuanto a la indemnización que tiene que pagar el dueño de la obra. La siembra o la plantación va a acceder al terreno previo pago del propietario del fondo. Entonces aquí explico. Y tal vez me voy a permitir explicarlo también con un pequeño dibujito. Tenemos a una persona que tiene un terreno. Aquí está su terreno. ¿Ok? Luego hay una serie de materiales. ¿Ok? Una serie de materiales. Vamos a asumir que estas son plantas que pertenecen a un tercero. ¿Ok?
¿Ok? Este es el dueño de los materiales. Y llega otra persona y esta persona que ustedes ven acá, esta persona toma estos materiales y los siembra acá. ¿Ok? Entonces, tenemos que el perjudicado número uno es el dueño de los materiales, pero el perjudicado o beneficiado, como lo queramos ver, número dos, es el dueño del terreno, porque en este terreno se pusieron esas cosas, se sembraron esos materiales que estábamos hablando. ¿Ok? Entonces, solo tiene acción contra el dueño del fondo. O sea, este señor, el dueño de los materiales, va a poder accionar contra este señor. ¿Ok? Va a poder accionar contra este señor. Este señor va a tener que pagar eventualmente estos materiales si se los deja. Pero subsidiariamente, este es también responsable. Entonces, solo tiene acción contra el dueño del fondo en cuanto a la indemnización que tiene que pagar el dueño de la obra. La siembra o la plantación va a acceder al terreno y va a tener que pagarse a este señor, al dueño de los materiales. ¿Y quién los paga? El dueño del terreno, que es el que se va a ver beneficiado. Y subsidiariamente, el que lo hizo. También la indemnización va a poder ser en forma subsidiaria. Ahora tenemos los siguientes casos. Tenemos el edificador que invade parcialmente el espacio aéreo. Esto no está regulado en el Código Civil y se refiere a los casos en que se realiza una construcción donde se asientan bien los cimientos, pero luego al elevarse se ensancha levemente, o sea, de 20 a 30 centímetros. Vamos a también a darlo con un pequeño ejemplo. Vamos a asumir que acá tenemos dos propiedades, ¿verdad? Esta es la mitad. Esto es de un señor X y esto es de un señor Y. Y acá se construye bien una casa, ¿ok? Los cimientos están bien, pero asumamos que ya sea esta pared o incluso pongamos la posibilidad del techo, se va a pasar levemente. Esto no está regulado. Vean que acá estamos viendo donde levemente se está pasando. Veamos aquí, aquí viene la divisoria y levemente se está pasando en esta zona de acá. O sea, más o menos esto. En estos casos, ¿qué es lo que va a pasar? Que se resuelve con el pago del espacio invadido, o sea, de este que estamos viendo acá en amarillo, así como los daños y perjuicios que se puedan hacer. O la otra opción es la destrucción total de este bien. Y tenemos también la accesión invertida por construcción extralimitada. La edificación parcialmente asentada en terreno ajeno. Este caso no se prevé tampoco en el Código Civil y es más bien una construcción jurisprudencial que nos establece la solución al caso de que se edifique en terreno propio, pero invadiendo en parte el ajeno. Esta accesión
se conoce como invertida, ya que en principio el terreno que se invade sin mala fe accede a la propiedad del otro y por supuesto de la obra que se ha construido, previo pago de parte del edificador de la porción de terreno utilizada al propietario del fondo. E incluso aplica si la invasión es de mala fe, además del pago de daños y perjuicios, si no se logra un beneficio para esta vía, el propietario perjudicado podría pedir la demolición de la obra. Debemos profundizar un poco en la accesión invertida. La accesión invertida es la solución dada al problema de la construcción extralimitada en la que se otorga el derecho de adquirir el terreno ajeno invadido al propietario de la construcción que ha traspasado los límites de su predio. Procede únicamente cuando la extralimitación se ha dado sin que medie la mala fe por parte del dueño de la construcción. O sea, a contrario censo, solo ocurre cuando hay buena fe o desconocimiento de la lesión al momento de la construcción. Voy aquí a resaltar lo siguiente y ahorita lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Estamos hablando de una solución a un problema de construcción extralimitada. Entonces, lo que hablamos es de construcción extralimitada, ¿ok? Como lo vemos en este ejemplo. Por supuesto que es un ejemplo un poco mal hecho, pero es un pedacito lo que se está pasando, ¿ok? Ese pedacito la ley tampoco nos habla de cuánto es, no nos dice que son centímetros ni metros, etcétera. Entonces, hay toda una elaboración jurisprudencial que más o menos nos va diciendo cómo se debe haber hecho esa construcción para que pueda en efecto considerarse la existencia de la construcción extralimitada. Entonces, hablamos de construcción extralimitada en donde se va a adquirir el terreno ajeno invadido. Nuevamente, vemos acá. Asumamos que la, eh, asumamos que la propiedad de este señor, digamos, de esta casa acá, era de este punto que vemos acá a este otro punto que vemos acá. ¿Ok? Pero se extralimitó, perdón, a este punto que vemos acá. Y entonces se está extralimitando en esta zona que vemos acá. Existe toda esta extralimitación de construcción. O sea, que la extralimitación de la casa, de lo que se construyó, es básicamente únicamente de este pedazo de casa aquí, de aquí para allá. ¿Ok? Porque la propiedad llegaba a este punto que estaba aquí dibujado. ¿Ok? Entonces se extralimitó. Pero lo que se va a hacer es que al extralimitarse en terreno ajeno, el propietario de la construcción que ha traspasado los límites de su predio va a poder hacer suyo ese pedazo de tierra. O sea, ya hemos venido viendo que si se siembra o se construye algo en terreno ajeno, pertenece al dueño de ese terreno ajeno. Pero en este caso, como es una extralimitación en la construcción, se da el tratamiento en forma invertida. O sea, el tratamiento es al revés. No vamos a utilizar el principio que hemos dicho, sino que más bien lo que se va a hacer es que se pueda adquirir el terreno que se invadió. He venido diciendo que esto no se aplica en el Código Civil, sino que es una construcción jurisprudencial, pero que se ha hecho con base en los artículos 508 en relación con el 312 y este en relación con el 325 del Código Civil
costarricense. Es varia la jurisprudencia que se ha dado, pero los primeros indicios se dan en 1980 en la resolución número 88 de las 8 horas y 25, perdón, de las 8 horas del 25 de agosto de 1980 del Juzgado Tercero Civil. También en 1981 el Juzgado Primero Civil de Cartago, en su resolución de las 15:05 del 5 de mayo, nos plantea algunas ideas sobre la construcción de este principio de accesión invertida. En 1982 también la resolución número 29 de las 13 horas del 13 de febrero del Juzgado Primero Civil. ¿Qué es lo que aplican todas estas resoluciones, que hay muchas más? Lo que indican básicamente es que con base en el artículo 508 del Código Civil, se debe aplicar la accesión de bien mueble a bien inmueble. Pero la gran diferencia que se da es que no es una construcción en todo el terreno, sino que es parcial. Y como es nada más parcial y hay una construcción completa, aplican el artículo 312. El artículo 312 del Código Civil, que dice: en caso de obra nueva puesta en suspenso, los interesados deberán ventilar sus derechos en juicio ordinario, y en este el juez puede, según las circunstancias y conciliando los intereses de las partes y del público, o decretar la demolición de la obra, o permitir que se mantenga y concluya con obligación de indemnizar daños y perjuicios. Ese artículo debe ser relacionado con el artículo 325. La indemnización por ofensas a los derechos ajenos consistirá, si hubo usurpación o despojo, en la restitución de la cosa o derecho usurpado y en el pago de los daños y perjuicios. Pero aquí es donde viene la parte interesante. Si la restitución de la cosa no fuere posible, pagará el culpable el valor de ella, y si el valor no pudiera fijarse o liquidarse, se estará al dicho del perjudicado, salvo que la estimación hecha por éste fuera notoriamente excesiva, pues en tal caso se reducirá por el juez en términos equitativos. Entonces así la jurisprudencia vino construyendo un concepto de accesión invertida hasta que hubo una elaboración realmente estructurada a partir de la resolución de 1991 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Nos referimos a la resolución 183 del 91 de las 14 horas y 15 minutos del 18 de octubre de 1990. Esta resolución, ya a nivel de casación, ya a nivel de la sala, nos plantea una serie de características y requisitos que se deben dar para efectos de que se pueda aplicar la accesión invertida. Primero, debe tratarse de una invasión parcial del fondo ajeno y contiguo. Criterios de orden económico hacen inadmisible la demolición de la construcción extralimitada. La unidad del edificio adquiere particularidades de principalidad por su mayor importancia y valor y deviene en accesorio del terreno sobre el cual se ha construido. Existencia de buena fe del constructor, entiéndase constructor raya propietario. La declaratorio de esta, o sea, de la accesión invertida, no constituye la adquisición de propiedad ajena en forma gratuita. No cabe la reivindicación de la propiedad por parte del propietario. Y quien se extralimita a su construcción no puede alegar la adquisición de ningún derecho de propiedad. Estos son básicamente todos los requisitos o características que se deben presentar para que quepa la accesión invertida. Entonces, veamos cada uno. Debe tratarse de una invasión parcial del fondo ajeno contiguo.
¿Qué elementos tenemos acá? Uno, son fundos contiguos. Obvio, es un fundo ajeno. Entonces, se va a pasar un poquito la construcción, pero no corresponde a figuras de construcción en terreno ajeno con materiales propios, porque se construye en terreno propio y ajeno al mismo tiempo con materiales propios. Pero ese ajeno es una invasión parcial. Entonces, al ser un fundo aledaño, el invadido debe aplicarse las normas generales de accesión. Pero, como es muy poquito, pasamos a que lo principal sea lo edificado, la casa, el edificio, y entonces lo accesorio va a ser la tierra. Hemos venido viendo cómo en los casos que hemos dicho, el principal es la tierra y lo accesorio es lo que se adhiere a la tierra. En este caso, lo hacemos en forma invertida y lo principal entonces va a ser lo construido y lo accesorio va a ser el pedacito de tierra que, sobre la cual se ha construido. Esto se da por criterios de orden económico que hacen inadmisible la demolición de la construcción extralimitada. O sea, que jurídicamente resulta indivisible, por ejemplo, lo construido. Estamos entonces hablando de que debe ser una pared maestra, que debe ser una parte integral de una casa, de un edificio, y no, por ejemplo, una simple tapia o una tapia ornamental, en cuyo caso no cabría, por cuestiones económicas y lógicas, la accesión invertida. Y luego también tenemos que decir que se da porque la declaratoria de copropiedad sería también inadmisible por la diferente función de uno y otro predio. O sea, hay un predio que tiene una edificación y el otro que no la tiene. Además, no tiene ninguna lógica de orden social, económico y jurídico que un pedacito de construcción vaya a pertenecer a dos personas. La unidad del edificio adquiere particularidades de principalidad por su mayor importancia y valor. Vemos cómo lo accesorio sigue a lo principal. Pero, ¿qué es lo accesorio y qué es lo principal? En este caso, estamos hablando que lo accesorio no va a ser lo que usualmente es accesorio, porque lo principal va a ser lo que tiene más importancia, y lo que tiene más importancia es lo que tiene más valor, que es lo construido y no el pedacito de tierra. Por eso he insistido en un pedacito, lo he dicho con esta palabra así, pedacito, porque es una invasión parcial en principio mínima. Entonces, deviene en accesorio el terreno sobre el cual se ha construido, aplicándose la regla de que lo accesorio sigue a lo principal, entendiendo que lo principal es lo de mayor importancia y mayor valor. O sea, que lo de mayor importancia y lo de mayor valor es lo construido. Así, existe más bien una reversión y se va a aplicar, y más bien no se va a poder aplicar el principio de superficies solo cedit, sino que en este caso específico es exactamente al revés. Existencia de buena fe del constructor. No cabe dolo, no cabe culpa grave. Se debe haber construido sin oposición del dueño del terreno, porque si en algún momento hubo oposición, debe ese dueño del terreno haber establecido probablemente un interdicto de amparo de posesión o una suspensión de obra nueva. Y si este era el caso, entonces se hubiese podido parar la construcción a tiempo y no se tiene que aplicar el principio indicado. Se debe haber construido sin conocimiento del constructor de invadir terreno ajeno con lo edificado. O sea, tiene que haber buena fe. Probablemente hubo errores de medición,
pero hay buena fe. Y el otro elemento que quiero resaltar acá es que entiéndase constructor no como el que construye físicamente, sino el propietario. La declaratoria de accesión invertida no se constituye en adquisición de la propiedad ajena en forma gratuita. O sea, que al haberse dado esa extralimitación en la construcción, no es, y se declare la accesión invertida, no es que se declara y ahora adquiere el pedacito de tierra en forma gratuita, porque implicaría un enriquecimiento ilícito, un enriquecimiento sin causa. Entonces debe existir una indemnización al propietario con la obligación de éste de transferir la propiedad al constructor dueño de la edificación. Y este dueño constructor hace suyo el terreno, pero debe pagar su justo valor. No es que es de gratis. En caso de que dejara de ser inservible el resto del terreno sobre el cual se ha construido, también deberá indemnizarse por esta otra área. O sea, si el resto de la finca eventualmente ya es inservible por lo que queda, entonces habría que indemnizar el resto del área. Pero en cualquiera de los casos se indemnizará el valor del terreno y no necesariamente los daños y perjuicios. No cabe la reivindicación de la propiedad por parte del propietario del fondo invadido. O sea, que su derecho se limita a la indemnización. Una vez que se le ha pagado, esa porción de terreno pasa a ser del dueño del terreno donde se hizo la edificación en su mayor parte. Quien extralimita su construcción no puede alegar la adquisición de ningún derecho de propiedad. O sea, aquí lo que quiere decir la sala es que si se ha hecho una construcción extralimitada, en forma automática no es que yo digo ahora tengo propiedad sobre ese terreno que yo me extralimité. Podría pensarse eventualmente que si se ha cumplido el plazo de prescripción por parte del dueño del terreno, podría alegarse la usucapión. Pero lo mejor que se puede hacer es en todo caso alegar la accesión invertida. Y finalmente tenemos por incorporación de mueble a mueble. Se da siempre que dos o más cosas muebles que pertenecen a diferente propietario se unen para formar un nuevo objeto. Entonces estamos hablando de dos cosas muebles. Cada cosa mueble pertenece a diferente propietario y se unieron formando algo nuevo. Por ejemplo, un anillo y una perla. El anillo es de A, la perla es de B y se juntan y se pegan uno con el otro. Cuando hablamos de la accesión por incorporación de mueble a mueble, estamos hablando de tres supuestos: la unión, la mezcla, la especificación. La unión es cuando existen objetos de distintos dueños y se ajustan, se juntan formando un todo, sin menoscabo de sus componentes, o sea, que por lo menos se pueden ver claramente. Esto está regulado en los artículos 511 y 512 del Código Civil. La especificación consiste en realizar una obra con materiales ajenos, regulado en los artículos 513 y 514 del Código Civil. Y la mezcla es cuando se unen o se mezclan dos cosas de igual o diferente especie y no son separables sin detrimento y están regulados en los artículos 515 al 519 del Código Civil. Unión. Existe cuando objetos de diferente dueño se juntan y forman un todo sin menoscabo de sus componentes. Y aquí tenemos dos supuestos. El propietario del principal adquiere la accesoria. Ok, eso es sencillo. Pero si no es posible identificar el objeto principal,
se va por un criterio de valor de la cosa. Y si son del mismo valor, por el criterio de volumen. Entonces, ¿qué resaltamos aquí? Primero, que no es posible su separación, porque si se pueden separar, pues no va a haber accesión. Dos, estamos hablando que los dueños no se ponen de acuerdo. Entonces, al no ponerse de acuerdo, vamos a aplicar la accesión denominada unión. ¿Y a quién va a nombrar el juez como propietario? ¿Quién adquiere? El propietario de la cosa principal. ¿Cómo determinamos qué es la cosa principal? Bueno, la de mayor valor. Entonces, habría que determinar, por ejemplo, para ponerlo en sencillo, un anillo de latón se le pega una perla. Bueno, podría ser que la perla tenga mayor valor que el anillo de latón. Y entonces el principal va a ser la perla, que aunque parece que es la que se pega, es la de mayor valor. Demos otro ejemplo. Un anillo de oro de 24 quilates y se le pega una piedra de fantasía. Pues evidentemente la de mayor valor es el anillo de oro. Entonces este va a ser el principal. Ahora demos un ejemplo, simplemente, repito, a manera de ejemplificar, asumamos que se pega una perla cultivada con un anillo de oro de 24 quilates que tienen un valor similar. Entonces, en este caso, probablemente se vaya a nombrar como propietario al dueño del anillo por tener mayor volumen. Entonces, debemos hacer notar acá que siempre se va a cumplir con el principio de que lo accesorio sigue a lo principal, entendiendo lo principal primero como el valor y luego el volumen. Mezcla. Cuando se mezclan dos cosas o se unen dos cosas de igual o diferente especie y no son separables sin detrimento. También aquí tenemos dos supuestos. Si se realizó por voluntad de los dueños o por la de uno pero de buena fe o por casualidad, cada uno adquiere un derecho proporcional a la parte de cada uno. Y el segundo supuesto es si se realizó de mala fe por parte de uno de los dueños, quien perderá la cosa y deberá indemnizar los daños y perjuicios causados al otro. Cuando hablamos de mezcla, estamos hablando, por ejemplo, de la mezcla de granos de café, para darles un ejemplo. O estamos hablando de la mezcla de ron con una soda, por ejemplo. Y luego tenemos la especificación, que consiste en realizar una obra con materiales ajenos. O sea, es hacer con X materiales algo diferente. Por ejemplo, hacer de las uvas ajenas un vino o hacer de la madera ajena una mesa. Y también entonces tenemos diferentes supuestos. Si me dio la buena fe, se atribuye la cosa al que más aporta, ya sea en materiales o en industria, pero previo pago del valor del material o del trabajo. ¿Por qué? Porque hay unos materiales que pertenecen a A y un trabajo que lo hizo B. Entonces se va a atribuir al que más aporta. Pero si existe mala fe, el dueño de los materiales tiene derecho a quedarse con esa cosa nueva que se hizo. Y si se emplearon materiales por parte propia y parte ajena, la cosa nueva, lo que haya resultado, queda en común a ambos en proporción a lo aportado, o sea, que queda en copropiedad. El principio es que lo accesorio sigue a lo principal. ¿Qué es principal y qué es accesorio? Depende si hablamos de bienes muebles
o de hablamos de bienes inmuebles. En bienes inmuebles, la tesis de principio es que el suelo es el principal. Entonces tenemos una serie de supuestos en donde hay accesión de inmueble a inmueble y el suelo donde se adhieren las cosas será el principal. Hablamos de ejemplos también de bienes muebles que se adhieren a bienes inmuebles y es el inmueble el principal, con una excepción o con dos excepciones. La accesión invertida y cuando hay una construcción aérea. Y finalmente, tenemos también la accesión de mueble a mueble, en donde vamos a establecer también el principio de que lo accesorio sigue a lo principal, pero basado en el tipo de material de que se trata, si es distinguible o no, si es separable eh, sin ningún detrimento o no, si se hace de buena o de mala fe. Lo que sí debemos concluir es que si hay un arreglo entre partes, siendo que siempre estamos hablando de cosas que pertenecen a diferente dueño, si hay un arreglo entre las partes, ya sea para que haya una copropiedad, ya sea para que uno de los dos se lo deje y el otro pague, en el momento en que hay un arreglo, no podemos estar hablando de una accesión, porque entonces la accesión no sería la forma particular de adquirir la propiedad, sino que sería un convenio. Si hay arreglo, hay un convenio, hay un contrato. La accesión es una forma particular de adquirir el derecho de propiedad en el tanto y en el cuanto no hay arreglo entre los propietarios y entonces por accesión es definido por un juez en cualquiera de las posibilidades que hemos estudiado. Gracias.